Hola, ¿qué tal? Pues buenos días, los saludo con mucho aprecio y respeto. Vamos a dar un tema muy importante sobre evangelización, importante, este, y agregando prédicas, porque eso es lo que nos va a comprobar, la palabra de Dios nos va a comprobar lo que vamos a hablar, ¿correcto? Entonces vamos a hablar hoy un tema importante de relieve y de mucha realidad que tenemos que hablar. No es cualquier tema, no es nada más, no son palabras, son cosas reales que tenemos que apegarnos a la Biblia, ¿verdad? Es decir, vamos a hablar de la conciencia y de la moral cristiana. Es muy importante esto, pero siempre apegados a la palabra de Dios, eso siempre, todo el tiempo. Sí, porque no podemos hablar sin bases, no podemos hablar sin que nadie nos respalde. Y aquí el que nos respalda es Dios a través de las Sagradas Escrituras, ¿correcto? Así que lo que vamos a decir, Dios es el que nos va a respaldar. Así está la situación. Bueno, hoy hablamos de la conciencia y la moral. Son los principios de la conciencia y de la moral cristiana. Bien, vamos entonces a comenzar. ¿Qué les parece? Bien. Vamos a hablar sobre la enseñanza que nos da la Iglesia Católica a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Jesucristo. Bien, vamos a hablar en este guión la enseñanza, la conciencia y la moral cristiana, ¿correcto? Antes que todo, vamos a saludar a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Correcto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, la conciencia y la moral cristiana. Viviendo con una conciencia limpia, la brújula moral del creyente. Sobre todo es lo que nos va a activar, es como una brújula que nos va a activar y nos va a mover sobre la dirección correcta, ¿sale? Pero con una conciencia limpia, la brújula moral del creyente. El objetivo, comprender la naturaleza de la conciencia moral a la luz de la Biblia y cómo formarla para vivir de acuerdo a los principios cristianos. Para llevar una vida con esencia y verdad, no hay como enseñarnos a aprender lo que es la conciencia y la moral, pero siempre a la luz del Santo Evangelio, ¿correcto? Introducción, ¿qué es la conciencia? Todos hemos escuchado esa voz interior que nos dice si algo está bien o mal, es un producto de la sociedad o algo más profundo. Vamos a definir. La conciencia moral es ese núcleo secreto y sagrado del ser humano, donde se encuentra solo con Dios y cuya voz la llama amor, y hacer el bien y evitar el mal. Es un juicio de la razón que reconoce la cualidad moral de un acto. Vamos a ver las bases bíblicas importantes. La base inicial de Romanos 2, 14 al 16, la ley escrita en sus corazones. El desarrollo, la moralidad y cristiana y su fundamento. El fundamento principal de la moral cristiana se basa en la enseñanza de Jesucristo, específicamente el Sermón del Monte o los 10 mandamientos. Ahí se basa cómo la ley de Dios está fundamentada y se tiene que hacer lo que nos manda. El principio, el amor a la esencia de la moral cristiana es el amor a Dios y al prójimo. Eso lo contrastamos en Mateo capítulo 22, 37, 39. Este amor es la motivación detrás de la obediencia a los mandamientos. La conciencia como guía. La conciencia nos permite asumir la responsabilidad de nuestros actos. Una conciencia iluminada por la fe se convierte en un faro que guía al cristiano hacia el bien. ¿Sale? Dios habla a nuestro corazón a través de nuestra conciencia. Tipos de conciencia según la práctica. Buena o limpia. Una conciencia que no acusa y da confianza ante Dios
lo contrastamos en la primera carta de San Juan, que ahí nos va a decir sobre esto que estamos hablando, sobre la conciencia. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo del 21 al 24. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pedamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, tal como Él nos los ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos que el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está la Biblia, es la que nos gobierna y esta es la que nos va a respaldar sobre lo que enseñamos en el aspecto espiritual, como Iglesia Católica y Apostólica. Entonces, a mí me va a respaldar esto, como celebrador apostólico, me va a respaldar lo que estoy diciendo, ¿sale? La Biblia, este es el fundamento principal. No vamos a hacerle caso a otra cosa, a otros medios, vamos a hacerle caso a la palabra de Dios. Y aquí está el fundamento. Esta es la ley de Dios, es la que manda y es la que ordena. ¿Correcto? Bueno, ahí está. Vemos. Entonces, es muy claro esta situación. Cauterizada o endurecida. Una conciencia que ha sido ignorada repetidamente y ya no discierne el bien y el mal. Es muy importante saber esta situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque nos tenemos que apegar a la palabra de Dios, ¿vale? A Él nos tenemos que apegar. Él es el fundamento, Él es el que nos va a orientar y a llevar a todos estos momentos, ¿vale? Entonces, ahí está la situación. Ahí está. Estoy buscando la cita y ya vamos por ahí. ¿Sí? Bueno. Bien, ya vamos. Bien. $503, ¿sale? Vemos aquí la primera carta, la primera de Timoteo, capítulo 4 al 2. Sí, es muy importante que busquemos y dediquemos a la palabra de Dios. Capítulo 4. ¿Sale? Ahí está. 4 al 2. ¿Sí? Bien. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que lo comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Porque todo el que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, ahí está. Ahí está lo que tenemos que hacer. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Así que nosotros no vamos a seguir el mal, vamos a seguir a Dios, ¿sí? Lo que Él nos está ordenando, ¿sí? Entonces ahí está, ¿sí? Entonces ahí está la situación que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Entendiendo las cosas como nos está diciendo Dios. Bien, vamos a ver aquí un aspecto
Dice débil, una conciencia que se ofende por cosas que no son intrínsecamente pecaminosas, pero que deben de fijarse y tener cuidado en el respeto. El respeto es un factor bien importante, ¿sí? El respeto es bastante importante. A veces hay cosas que nos ofenden, sobre todo la verdad, y cuando estamos en una mentira, eso es lo que nos ofende. Pero la verdad va a destruir la mentira, lo va a hacer caer todo, ¿vale? Vamos a leer aquí la primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso del 7 al 3, ¿correcto? Verso del 7 al 13, perdón. La primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 7 al 13. Vamos a ver. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofrece al ídolo es como sacrificar al ídolo, y con esto manchan su conciencia poco formada. Ciertamente no es un alimento al que nos hará agradables a Dios de comerlo. No será grande el provecho, y de no comerlo nos faltará. Cuídense pues de que el uso de su libertad no haga caer a los débiles. Si uno de ellos te ve a ti con tu buen conocimiento sentado a la mesa en un salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también esa carne. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió, se pierde a causa de tu saber. Cuando ustedes ofenden a sus hermanos, hiriendo las conciencias que son todavía débiles, pecan contra el mismo Cristo. Por lo tanto, si algún alimento ha de llevar al pecado a mi hermano, mejor no como nunca más carne para no hacer caer a mi hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Correcto. Ahí está, hermanos. Lo que tenemos que ir aprendiendo y darnos cuenta que la vida cómo nos va llevando, pero una vida con esencia, una vida con buena conducción. Ahora, la aplicación práctica, formando una conciencia recta, la necesidad de formación. La conciencia debe de ser formada y esclarecida por la palabra de Dios, no es infalible por sí misma. Medios para formar la conciencia. El estudio de la Biblia es conocer los principios y mandamientos de Dios. Está clarísimo, ¿sí? Entonces, vemos que en la segunda de Timoteo, muy claro, que nos dice ahí, bastante claro, segunda de Timoteo, aquí tenemos que leer la Biblia para entender estas cosas. Bien. A ver, segunda de Timoteo, capítulo 3 al 16, ¿correcto? Bien, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, hermanos. La palabra de Dios es correcta, corrige, instruye. Y así de esa manera vamos a estar preparados para enseñar. De otra manera, no hay otra cosa más que la Biblia. Es el único libro que nos va a enseñar a prepararnos.
nos va a instruir, nos va a asesorar, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. De esa manera, ¿sí? Es rebatir. O sea, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno, ¿sí? Entonces ahí está. En la segunda carta de Timoteo, ¿cómo la ven desde ahí? Ahí está. En la segunda carta de Timoteo, ¿sí? Entonces ahí está la situación. El fundamento es la Sagrada Biblia, no hay otra cosa. No nos veamos a otros libros. Aquí en la Sagrada Escritura es el libro sagrado. Otros libros no son sagrados, ¿sale? Lo escribieron algunos pensadores, algunos filósofos, pero no son sagrados. Sagrada es la Biblia. Es de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el mejor libro, la mejor biblioteca que podemos tener es la Sagrada Escritura, con todos sus libros que contiene, que son sagrados. Bien, ahora oración y sacramentos. Mantener una relación con Dios muy cercana, lo que nos permite sopesar su mirada, ¿sí? En Santiago 1 al 5, vamos a estudiar Santiago, las cartas de Santiago. Aquí es estudiar la Biblia, ¿eh? Aquí no hay otra cosa. Ahí vamos de nuevo. Ahí está Santiaguito. A ver, capítulo 1 al 5. ¿Correcto? Dice así, en las cartas de Santiago. Si algo, esa es la carta 1 al 5. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se las dará, pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que está a merced del viento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. La sabiduría se la tenemos que pedir a Dios, ¿sí? Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, hay que pedírsela a Dios, no a hombres, no a otro libro, no a hombres como nosotros. Es a Dios a quien tenemos que pedirle la sabiduría, haciendo oración, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que nos envíe la sabiduría a través de la fuerza del Espíritu Santo. Ahí está. Reflexión y examen de conciencia. Evaluar regularmente nuestras acciones y motivaciones a la luz de la Sagrada Escritura. Tenemos que hacer una evaluarnos. ¿Cómo vamos caminando con Dios? Porque la palabra de Dios es perfecta. Ahí no hay falla. Fallas tenemos nosotros. Y que tenemos que enderezarlas, esas fallas. Hay que enderezarlas, hay que corregirlas. Y solamente en la Sagrada Escritura encontraremos esto. Solamente ahí. Yo insisto, ahí. No seamos necios. Entendamos que la palabra de Dios es la que nos gobierna. Entendamos que Dios está por encima de toda ley y de toda mente humana. ¿Sí? Bueno, la mentonía y comunidad. Buscar consejo de cristianos maduros y la guía de la iglesia. Hay que pedir consejos a las personas mayores, a personas maduras en la fe, a las personas que están formadas en la palabra de Dios. Hay que buscar esas personas que estén ilustradas, que sirvan a Dios. A eso hay que buscar, por ejemplo, a un sacerdote, a un diácono, a un celebrador apostólico, a ¿quién más? A los obispos, a gente que está dentro de la iglesia, a gente que son laicos también, catequistas que están preparados. Hay que pedirle un consejo que nos ayude a entender algunas cosas, ¿sí? Entonces ahí está la situación, ¿sí? No nos vayamos a pedirle consejo a alguna persona que es viciosa, no, eso no nos puede dar un buen consejo. Queremos buen ejemplo. Ahora, la conclusión,
el desafío de vivir moralmente. Resumen, la moral cristiana es un llamado a vivir por amor, guiados por una conciencia formada por la verdad de Dios, por su palabra. De esa manera vamos a encontrar la formación, ¿sí? De esa forma. Dice, la moral cristiana es un llamado a vivir por amor, guiados por una conciencia formada por la verdad de Dios. Bien, ahora, hay un punto clave importantísimo en la primera carta de Pedro, capítulo 3 al 16. Vamos, Horacio. Primera de San Pedro. Vámonos, Horacio. Bien, la primera carta de San Pedro, muy bien, del 3 al 16. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Dice, pero háganlo con sencillez y diferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Palabra de Dios. Así que la vergüenza será para aquellos que nos calumnian. Esa será la vergüenza para ellos. Será un pecado. Para nosotros no, porque nosotros no estamos calumniando, estamos enseñando la palabra de Dios, estamos dando buenos consejos a la luz de la fe, a la luz de la Sagrada Escritura. Entonces, esa es la situación. Dice, háganlo con sencillez, no con soberbia, no con grandezas. Háganlo con sencillez y diferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Para aquellos que nos calumnien, para ellos será la vergüenza, no para nosotros, para ellos, porque están calumniando y la calumnia es del mal, es del diablo. Entonces, en esa razón, ¿sale? Ahora, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Está bien. Vamos a hacer la oración final ya para terminar este bloque. Pedir a Dios sabiduría para formar nuestra conciencia y fortaleza para seguir su guía en nuestra vida diaria. Hay que pedirle a Dios la fortaleza, hay que pedirle la sabiduría. Es muy importante que le pidamos la sabiduría a Dios, porque si solitos no la vamos a hacer, como dicen los chamacos. Necesitamos nosotros pedirle a Dios sabiduría, que nos dé la sabiduría para formar una conciencia ordenada y fortaleza para seguir su guía en nuestra vida diaria. De otra manera, no vamos derechito al pozo. Necesitamos entender esta situación, ¿sale? Entonces,
Entender esa cuestión es tan importante. Pues aquí terminamos este bloque, hermanos, sobre la conciencia y la moral cristiana. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, pues lo siento, ¿verdad? La palabra de Dios se cumple, la verdad es Cristo. Y esa verdad tenemos que estar ahí, ¿sí? Entender esto y ponerlo a prueba. Poner en práctica lo que Dios nos enseña a través de la Sagrada Escritura. Que Dios me los guarde, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito, hermanos, que nos sigan en Facebook. Estoy en Face. Ahí encuentran mi perfil. Bernardo Rodríguez Navarrete, celebrador apostólico. Ahí aparece el caballito, Santiago Apóstol, que es mi insignia, es mi sello en las redes sociales. Fundación Santiago Apóstol, Asuntos Religiosos. Estoy en Instagram también, correcto. Ahí estoy también trabajando, echándole ganas. Estoy en este TikTok. Un saludo a todos mis amigos, mis hermanos en Cristo, a todos mis seguidores que día con día están siguiendo este canal. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. Apóyanos pues. ¿Qué más? En YouTube, ahí estamos también. Les invito a que nos sigan, que nos den un like. Es muy importante su apoyo, porque eso representa una bendición grande ante Dios. ¿Sale? Apóyanos, por favor. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les envío mis respetos, mi saludo, mi aprecio y la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso, mis chavos. ¡Ánimo! Mucho